pensado que hay que cerrar bien con dos voces fuertes y necesarias. Quiero dar la bienvenida una vez más a Eduardo Rodríguez Belcé. Gracias por estar acá presente en nuestro estudio. Expresidente de Bolivia, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, una de las voces presentes en la intelectualidad boliviana, amigo nuestro. Gracias, Eduardo, por venir hasta estos estudios y a traer la llave para cerrar este 2024. Gracias, Claudia, por la invitación y un gusto acompañarlos en esta última etapa de Piedra Papel en La Razón, en Auquisamaña, y un gusto compartir con ustedes. Y tenemos el otro lado de este diálogo. Estoy también junto a una amiga de esta casa periodística. Nos ha acompañado en distintos momentos Silvia Salame, senadora del Estado, ex magistrada del Tribunal Constitucional de Bolivia y una voz que es muy clara a momento de transmitir conceptos a nosotros quienes trabajamos acá y a nuestras audiencias en nuestras distintas plataformas. Silvia, gracias por acompañarnos y traer también la llave para cerrar este ciclo del piedra, papel y tinta. Silvia, ¿todo bien? Doctor Eduardo, buenos días. En realidad la agradecida soy yo, porque en todo este año, evidentemente, La Razón Radio de manera permanente ha tenido la gentileza de difundir opiniones mías. Lamento profundamente que sea el último día de la transmisión televisiva, pero estoy segura que muchos otros medios han de apostar porque sí los programas de ustedes continúen. Gracias, y también muy honrada de compartir el set con el doctor. Amén. Gracias. Amén, senadora. Que así sea y que tengamos las fuerzas de seguir haciendo periodismo en tiempos de turbulencia. Ya sabemos, hay una turbulencia, incertidumbre, por decirlo menos, en la política, que trae una serie de tormentas en la economía y que va en un carril paralelo a una crisis institucional, llámese estructura judicial, llámese poder electoral. Creo que hay crisis en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, por lo que han dado algunas encuestas como resultado, en la Asamblea Legislativa, en el Poder Judicial. Hoy vamos a centrarnos en el Poder Judicial, que ha estado presente y ha atravesado, no voy a hablar del Ejecutivo precisamente, pero sí de su peso y su presencia en la Asamblea Legislativa, su presencia en el Poder Electoral, la crisis que no hace sino presentar escenarios riesgosos. De esto hablamos con ustedes dos y creo que lo primero que hay que abordar es los resultados de las elecciones judiciales. Dijimos en nuestra portada en La Razón que sí fuimos a votar después de una serie de tropiezos y atrasos y obstáculos en el camino. Finalmente fuimos a votar una parte, fuimos a renovar una parte de las autoridades, y esta es una figura muy extraña, me parece a mí como ciudadana, elegir una parte de las autoridades, no la otra, y elecciones parciales. Quisiera que ustedes me presenten el retrato, si esto es normal y qué consecuencias puede traer. Comenzamos, Eduardo. Sí, hemos tocado el tema judicial a lo largo de los años, diría yo, pero el último domingo los ciudadanos hemos concurrido una vez más en paz a conformar el órgano judicial, pero lo hemos hecho como a notas de manera parcial, y esa parcialidad obedece a lo que yo llamo un agravio al orden democrático. Ha sido una muy mala señal que nos dieron el Tribunal Constitucional autoprorrogado en una de sus salas y sometido el Tribunal Supremo Electoral al reciclaje
su propia capacidad y conducir una elección en la que la mayoría de los bolivianos no fueron capaces de ejercer un derecho de elegir o ser elegidos. Los propios resultados del órgano electoral dan cuenta que 4.1 millones de bolivianos que habitan en los departamentos donde no se pudo elegir a miembros del Tribunal Constitucional, estamos hablando de Santa Cruz, Cochabamba, Beni y Pando, simplemente no pudieron ejercer un derecho democrático y tampoco lo hicieron Beni y Pando para una fracción del Tribunal Supremo de Justicia. Esto nos muestra la cara tal vez oscura de las elecciones judiciales, que se las pretende maquillar con resultados desde el propio Tribunal Supremo como exitosas. Exitosas sí, en términos de una conducta ciudadana que siempre es disciplinada, honra su obligación, porque si no se queda sin el certificado, que si no lo tiene son 500 bolivianos de multa, pero es un acto, como alguna columnista llamó, es un gesto vacío, porque uno no sabía exactamente por quiénes debía votar y muchos hacían propaganda cuando no estaban llamados a ello, pero el resultado neto es un agravio al orden democrático, porque más de la mitad de los bolivianos llamados a votar no pudieron ejercer el derecho democrático de conformar un órgano de poder. Y luego hay otro matiz interesante: si bien el porcentaje de blancos y nulos no fue tan alto como en las dos elecciones anteriores, se mantiene el nivel altísimo de blancos y nulos si uno examina de manera disectada, por ejemplo, ciertos resultados. Excepto Potosí, el resto de los elegidos tiene porcentajes de elección menores que los porcentajes de blancos y nulos. Han sido elegidos magistrados con promedios de entre el 20 y el 32%, pero el resto, o blanco o nulo. De manera que, a mi juicio, subsiste el diseño equivocado en la Constitución para conformar los tribunales. Yo creo que debemos reflexionar, debatir otras modalidades que se desviaron, que se demoraron, que se fraccionaron, que se mutilaron, y al final vamos a contar con órganos o tribunales más bien parcialmente conformados, que no representan la solución a los múltiples problemas estructurales del sistema de justicia. Estos ciudadanos, a quien también yo felicito, pese a que muchos de ellos empapelaron los recintos electorales con propaganda o hicieron enormes esfuerzos de propaganda o campaña en redes sociales, lo cual no estaba permitido y el Tribunal Supremo no supo poner freno a eso. Pero, en fin, son ciudadanos elegidos, llegarán a esos tribunales y yo me temo que encontrarán que el desafío es mucho mayor a sentarse en el tribunal, porque los problemas estructurales, y lo hemos tocado en este programa, tienen que ver con codificación actualizada, armónica, tiene que ver con presupuesto que cada vez es menor, tiene que ver con falta de políticas públicas como política criminal, tiene que ver con política penitenciaria que no existe, tiene que ver con cultura jurídica en términos de honrar la ley y respetar las decisiones, etc. Es un mundo de desafíos que estos caballeros o damas tal vez deberían promover como un momento constituyente, un espacio de oportunidad para que quienes pretendan hacerse del poder, hoy día ya sea de oficialistas u opositores, tengan una agenda que nos una a los bolivianos y que representa básicamente reforma judicial estructural. Yo lo veo tal vez en términos más positivos. Hemos avanzado, pero ahora el desafío está abierto y ojalá podamos ser capaces todos de acompañar una reforma mayor. Senadora, si tuviera que poner un titular a lo que acaba de decir el expresidente, tendríamos que subrayar agravio al orden democrático
con los resultados y con la manera como se han llevado estas elecciones, primer lugar. Segundo lugar, intento de maquillaje de los resultados. Y en tercer lugar, una lupa sobre los blancos y nulos, porque si bien han descendido respecto de las dos primeras elecciones judiciales, siguen conservando porcentajes altos, lo que está poniendo todavía un volumen alto a algo que está diciendo la población frente a este tipo de elección, nuevas en nuestra experiencia, en nuestra historia última, pero con muchas observaciones, no solamente en la parte previa, sino posterior. Y yo añadiría el tema del TCP, porque ahí tenemos un núcleo de poder que está ejerciendo de manera, en primer lugar, autoprorrogada, en segundo lugar, con una pata bien anclada en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el poder electoral, en el Tribunal Supremo Electoral, y me imagino que puede haber riesgos hacia adelante. Esto es lo que yo jalo hasta aquí. Senador, ¿usted dirá? Claudia, yo comparto muchas de las cosas que ha indicado el doctor Rodríguez, pero yo quizás soy más optimista que el doctor, ¿no? En primer lugar, es verdad que el hecho de haber sido una elección parcial tiene un componente nefasto, no solamente para este tema, sino para cualquier otro tema electoral. A criterio mío, igual que lo que dijo el doctor, nunca el Tribunal Electoral debió haberse sometido a esta a este volantín, porque yo no le doy la calidad de sentencia, ¿no? Usted sabe mi posición, que para mí no existe Tribunal Constitucional. La opinión de ellos es igual que la mía, que soy ex magistrado. Entonces, el tribunal no debió haberse sometido. Así también lo señala el doctor Oscar Hasenteufel en su voto disidente. Cuando ellos sacan el auto, él manifiesta que carece de valor legal esa llamada sentencia 770. Pero también el doctor Rodríguez lo sabe, en un órgano colegiado, el presidente sí o sí tiene que acatar lo que dice la mayoría, o si no, tiene que irse a su casa, ¿no es cierto? Entonces, en este tema, para mí, el Tribunal Electoral ha hecho lo que ha podido, y lo ha hecho por temor, o sea, a excepción del doctor Hasenteufel, los otros han sido intimidados, primero de que se les iba a hacer un juicio penal, y segundo de que incluso iban a pagar una multa, creo que de 15,000 bolivianos diarios. Entonces, ellos han dado un paso atrás. Nefasto, sí, pero hubiera sido peor que digan que se cancelaban las elecciones, porque quizás esa era la alternativa, pero hubiera tenido, eso sí, un costo mucho más grande para el proceso democrático. ¿Y por qué? Porque para mí este es un primer paso que hemos dado. No es el óptimo, sí, pero a partir de esto va a depender primero del valor que tengan estas personas que han sido electas, de la entereza que tengan, y además también del acompañamiento que haga la Asamblea Legislativa, el ciudadano, etcétera, para realmente, si es necesario, sacarles de la cabellera a esos autoprorrogados que pretenden quedarse en los departamentos en los que no ha habido elecciones. Entonces, si logramos que estos 4 que han sido electos se pongan la camiseta de la justicia, de la Constitución, etcétera, creo que daríamos un paso importante para lo que va a ser esa reforma judicial. Yo no lo llamaría este proceso vacío. ¿Por qué? Porque este proceso, lo que está mal, como lo ha dicho también el doctor, es la forma de elección.
¿cómo una persona puede postularse a un cargo si no tiene la posibilidad de hacer una propaganda? Eso es absurdo. Por otro lado, ¿de qué elección popular estamos hablando si es la Asamblea Legislativa la que les dice a los bolivianos por quiénes tienen que votar? O sea, por muy sabio que sea el doctor Rodríguez Belcé, si la Asamblea Legislativa no lo ha precalificado, él no puede ir a las elecciones. Entonces, en los hechos, nunca ha habido una elección popular. En consecuencia, ¿qué es lo que tendríamos que haber hecho? Y que en el 2020, en noviembre, yo ya lo propuse, la modificación de la Constitución, y hacer una modificación no con una constituyente, sino una modificación parcial, por lo que estoy explicando, de que nunca hubo elecciones reales, de que la elección la hace la Asamblea Legislativa y el ciudadano va a confirmar quiénes de esa lista van o no van. Por otro lado, acá, a criterio mío, el desafío indudablemente es para la Asamblea Legislativa y para el órgano ejecutivo. ¿Por qué? Porque la Asamblea Legislativa tenía la obligación de darle las herramientas al órgano electoral, pero también las herramientas a esas personas que se van a posesionar. Y no lo hemos hecho. El Senado ha aprobado un proyecto de ley, el otro proyecto de ley que era importantísimo para el funcionamiento a partir del 2 de enero, tampoco lo ha hecho. Entonces, nosotros como Asamblea Legislativa, indudablemente que le hemos fallado al país y somos corresponsables de todo lo que ha acontecido. El agravio, estoy de acuerdo con el doctor, hay un agravio, hay una afectación a lo que es la Carta Democrática, el proceso democrático. Es algo que en ninguna parte del mundo ha habido, que un juez falle para sí mismo. Es decir, que los que eran miembros del Tribunal Constitucional han fallado para sí mismos para quedarse en estas funciones, además con el agravante de que los que están ahora pretenden que esa declaración constitucional 049-2023 además se amplíe sus efectos, amplíe a otros que no estaban en funciones en ese momento, pero además también que la interpretación sea de que esa facultad de quedarse no es hasta que haya el proceso de elecciones, sino hasta que sean electos en todas partes. O sea, eso no lo dice la Constitución, no lo dice esa declaración, no dice nadie, solamente la mente calenturienta de los que sacan ese volantín 777. Pero por otro lado, y por último, yo no le llamaría maquillaje. ¿Por qué? Porque yo considero que la actitud, en definitiva, del Tribunal Electoral de no cancelar el proceso de elecciones ha sido una actitud patriótica, porque es la única forma en la que podemos evitar que estos sinvergüenzas que están ahí continúen usurpando las funciones que han concluido el 31 de diciembre del 2023. Esa sería mi opinión, Claudia. Sin embargo, estos actores siguen siendo autoridades y pese a interpretaciones que han circulado en redes sociales y en medios tradicionales, apuntan a distintos escenarios. Lo único cierto es que el TCP, como dijeron varios analistas y columnistas de La Razón,
siguen ahí, mañana se pueden pronunciar sobre el resultado de un partido de fútbol y ellos decir cuántos goles ha metido un equipo a otro. En la medida en que continúen ahí, pues podremos seguir viviendo escenarios como los que hemos vivido y no se han podido detener ni en los intentos en la Asamblea Legislativa, ni con los pataleos por separado y en distintos volúmenes dentro del Tribunal Supremo Electoral y menos dentro de esta estructura judicial donde no hay más voces que las que se escuchan en los medios de comunicación. ¿Habrá alguna instancia, como dice la senadora, para presentar esta figura tan extraña de fallar en favor de uno mismo? ¿Habrá alguna otra instancia? A veces la ausencia de escenarios y de salidas nos llevan a instancias internacionales y decirlo afuera. Yo no sé si hay mecanismos y si es el gesto correcto o no. ¿Qué queda? Porque estoy pensando también en lo que puede suceder en medio de esta fragilidad institucional en las próximas elecciones. Pasa esta etapa de fin de año, se viene Año Nuevo, a las citas, carnaval, y la cosa se va a poner terrible rumbo a las elecciones y no sé qué escenarios catastróficos se podrían presentar en este marco institucional, Eduardo. Si no, yo primero quiero celebrar que coincidamos en varios puntos con la doctora Silvia Salame y tal vez un poco para redondear algo que también anotaba su optimismo. Yo quisiera compartirlo, pero desde la perspectiva que todavía vivimos en democracia, aunque algo erosionada, pero mientras tengamos el sistema democrático como una expresión de gobernanza y de convivencia fraterna, lo positivo es que esta crisis judicial ha trazado, ha señalado una agenda que, insisto, deberíamos exigir a los candidatos, precandidatos, la asuman para llevarla adelante, no tanto como para volver a cooptar los órganos o los tribunales, sino para corresponderle a la ciudadanía con un servicio que hace décadas reclamamos que sea más accesible, más imparcial, más eficiente. De manera que yo lo veo así, con un agregado que tú lo anotabas y tiene que ver con el TCP, cuyas funciones, como también lo ha anotado la doctora Salama, se han extraviado en arbitrariedad, en abuso. Parte esencial de esa reforma grande tiene que ver con entender bien cuál es el rol del control judicial de la constitucionalidad, acotarlo, coordinarlo con el resto del funcionamiento de poderes, etcétera, para que no sigamos teniendo la sorpresa de que quien gobierna, cualquiera que sea elegido como presidente, miembro de la Asamblea o del Tribunal Electoral, de pronto, incluidos los ciudadanos, tengamos mañana una notificación, como dice la doctora, de un volantín de autoprorrogados que nos diga, no señor, la Constitución se lee y se entiende como nosotros de la sala, estos dos caballeros, entienden para fines tal vez personales o partidarios. Los bolivianos merecemos tener un entendimiento cabal de nuestra Constitución que se entiende y se respeta y se conoce por todos, no por el puñado de magistrados. Entonces hay un desafío muy grande. Y en la pregunta que acabas de hacer, el escenario político debería ser no tanto del desastre, sino de desafíos posibles. Yo identifico de una reforma judicial que puede ir en paralelo, es decir, puede venir con un compromiso preelectoral o que acompaña a las elecciones de que un tema, de que quien gane lo pone sobre la mesa, que es ajuste judicial y tal vez transparentar aquellas situaciones que tienen que ver con la situación económica. No podemos seguirla conduciendo con nubarrones de falta de transparencia sobre divisas, desarrollo, cuáles son las políticas económicas, fiscales, etcétera. Todo parece un gran misterio. ¿Por qué no empezamos a transparentarlas para que cada quien ofrezca lo que tenga que ofrecer, pero sobre
datos ciertos y una agenda de lecciones aprendidas de las últimas crisis, ¿no? Yo creo que, como lo anotabas al inicio del programa, estamos en una crisis multisectorial y yo creo que la democracia, como en el pasado, no tan pasado, porque apenas tenemos 40 años de democracia sostenida en 200 de vida republicana, nos podrían permitir ir paso a paso ajustando nuestra capacidad de Estado democrático